De los Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, Señor. Pueblo que ha sido redimido por la sangre preciosa de un cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no te buscábamos, Señor. Nosotros no preguntamos por ti. Tú te manifestaste a aquellos, Señor, que estábamos perdidos, muertos, ciegos, aquellos que no preguntábamos ni te buscábamos, Señor. Por eso sabemos que no es del que quiere, Padre, ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Y por eso vivimos agradecidos, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Porque siendo viles pecadores, aborrecedores de Dios, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, sabemos que tú has comenzado una buena obra y que tú la estás perfeccionando hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Tu palabra es poderosa para edificarnos, Señor, para llevarnos a la imagen de Cristo. Lo creemos, mi Señor. Háblanos. Yo ruego por todas las personas que están en este lugar, Padre, para que ninguno endurezca su corazón. Yo ruego por ello, para que ninguno esté distraído, Señor, sino que todos seamos esforzados y todos pongamos atención en esta tarde, porque tú nos vas a hablar. Háblanos, Señor, y dame la gracia de hablar la sana doctrina. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y tu iglesia dice amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema estamos viendo, hermano? A ver, dile que está a tu lado, ¿qué tema estamos viendo? A ver, diga: la madurez espiritual. A ver, ¿qué estamos viendo? Madurez espiritual. ¿Cuántos de aquí ya entendimos que tenemos que crecer? A ver, ¿cuántos ya lo entendimos? ¿Quién va a poder crecer, dijimos? Diga nada más los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no va a poder crecer. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Diga: arrepentimiento verdadero y una fe verdadera en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay un arrepentimiento verdadero, si no hay una confianza en la cruz de Cristo, no soy cristiano. Y si no soy cristiano, así pasen 10 años, 20 años, no va a haber ningún crecimiento en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante porque hay gente que dice: bueno, ¿por qué no cambio? ¿Por qué mi esposa sigue siendo igual? Porque no ha nacido de nuevo. Todo nacido de nuevo va ¿cómo? Va creciendo. Diga, va creciendo, porque está siendo expuesto a la palabra de Dios. ¿A qué está siendo expuesto? Y porque fue injertado en la vid verdadera, en Jesucristo. Y toda rama que es injertada en Cristo naturalmente da fruto. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser una rama que no dé fruto, porque si fue injertada en Cristo, ¿qué da? Fruto. Amén. Vamos a ver el tema de hoy. Vaya usted a Hechos 20:32. Y el tema de hoy, hermano, es que vamos a crecer a través de la palabra. ¿A través de qué vamos a crecer? De la palabra de Dios. Pero vamos a ver que hay algunas características, hermano, que tenemos que entender, algunos principios para poder crecer. Vaya, ya está, tiene Hechos 20:32. Dice así, mire, aquí el apóstol Pablo había reunido a los ancianos de la iglesia y les había dicho que tenían que cuidar la iglesia que Cristo compró con su sangre, porque él ya estaba a punto de ser sacrificado, ya iba a ir con el Señor. Y vean lo que le dice en este pasaje, Hechos 20:32. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. A ver, ¿a quién los encomendó? A Dios. Y a la palabra de su gracia. ¿A qué más los encomendó? A la palabra de su gracia. ¿Qué tiene esa palabra? Que tiene poder para edificaros. Aquí la palabra sobre edificar es edificar, hermano, llevar a una madurez, a un crecimiento, y daros herencia con todos los santificados. A ver, ¿cómo vamos a crecer, hermano?
Diga, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuál es el alimento de un cristiano? La palabra de Dios. Cristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo cristiano sabe que la palabra de Dios no es simplemente un consejo, no es simplemente un conocimiento, es un alimento. A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Es un alimento. Por eso todo cristiano, hermano, así como come terrenalmente, como ya despierta y a las, no sé, 8 o 9 de la mañana tiene hambre, ¿qué tiene un cristiano? Igual, tiene hambre. ¿Hambre por qué? Por la palabra de Dios. Eso es natural, diga, en un cristiano. A ver otra vez, ¿eso es natural? En un mundano es natural, ¿qué, hermano? No comer la palabra de Dios. Eso es un mundano. Un mundano, ¿en qué está pensando nada más? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuáles son sus pensamientos nada más? Las cosas terrenales. Él nada más está pensando, la mujer se levanta y está pensando, a ver qué le voy a hacer de comer a mi esposo porque ya no le gusta nada, y va al mercado y compra su alimento y nada más está pensando en las qué, en las cosas de la tierra, nada más está preocupada en su quehacer, en sus hijos, nada más está pensando en eso, está pensando en su trabajo, que no le alcanza el dinero. Pero un hijo de Dios, naturalmente, él despierta y ya está pensando en Dios, ya fue a hablar con Dios, ya tuvo comunión con el Señor, y además, ¿qué? Está leyendo la palabra, o está oyendo ¿qué? Porque eso es natural. ¿En quién, hermano? En un hijo de Dios. Diga, es algo natural. ¿Cuántos dicen amén? No me tiene que decir alguien, oye, ponte a leer la Biblia. Si me tienen que decir, ponte a leer la Biblia, ¿soy cristiano? No soy cristiano. Si me tienen que decir, oye, vamos al templo, ¿soy cristiano? No soy cristiano. Un cristiano, ¿qué hace naturalmente el día domingo? Naturalmente, ¿qué hace? Se congrega, porque es hijo de Dios, porque es miembro del cuerpo de Cristo, porque sabe que la iglesia son sus hermanos, que hay mandamiento de congregarnos, de reunirnos para adorar a Dios y para escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra de Dios tiene poder para llevarme a la madurez. A ver, ¿qué tiene la palabra de Dios? No hay otra cosa, hermano, no hay algo mágico que te haga crecer, no lo hay. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hace años venían conmigo y me decían, hermano, no puedo dejar de pecar, sáqueme el demonio. ¿Usted cree que así crece la persona? ¿Así la persona puede dejar de pecar? ¿Cómo la persona puede dejar de pecar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo limpiará? Guardando tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dejo de pecar? A ver, ¿qué decía el salmista? Tus dichos he guardado ¿dónde? En mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo dejamos de pecar? A través de la palabra de Dios. Cristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? ¿Qué me hace libre, hermano? La palabra de Dios, o una liberación. Porque en las iglesias, mira, lo que menos se predica ahorita en las religiones y en muchas iglesias que se llaman cristianas, ¿qué es? La palabra de Dios. Puros métodos, puras profecías de hombres, porque no es palabra de Dios. Se levanta alguien y se pasa media hora diciendo, así te dice el Señor, y no dijo nada de la palabra de Dios. Puras que hay que liberarte, que hay que decretar, que hay que romper maldiciones. ¿Tú crees que así va a crecer la iglesia de Dios? La iglesia de Dios crece a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Salmo 19:7. Salmo 19:7. Si yo entiendo esto, hermano, ¿dónde tiene que estar todo mi tiempo? La mayor parte de mi tiempo, ¿dónde tiene que estar? En la palabra de Dios. Meditando, ¿cuándo? Día y noche. Día y noche tengo que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que este libro de la ley que no se aparte de tu boca. Vas a meditar en él ¿cuándo? Día y noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Te saldrá bien. Ahí vean a alguien que crece, hermano. ¿Tiene usted Salmo 19:7? La ley de Jehová, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es perfecta, que convierte. ¿Qué hace la palabra de Dios que es perfecta, que es verdad? Convierte el alma. ¿Tú quieres
que alguien se salve, ¿qué tienes que predicar? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué tiene, hermano? Tiene poder para convertir el alma. Toda gente que no conoce al Señor, toda persona allá afuera, aborrece a Dios, hermano, y ama el pecado. Pero ¿cómo puede ser convertida a Cristo? ¿Cómo puede ser convertida a Dios? A través de la palabra de Dios. Por eso cuando tú le hables a una persona, hermano, no le hables tus pensamientos, no le hables lo que tú piensas, háblale la palabra de Dios. Dile que Dios ha establecido un día donde va a juzgar a todo el mundo. A ver, ¿qué ha establecido Dios? Un día donde va a juzgar a todo el mundo. Y Dios manda que todos nos arrepintamos y que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no le aumentes a su evangelio, ni trates de predicarlo de una manera suave, porque se vaya a enojar la persona. Predícaselo tal y como está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué tiene, hermano? Tiene poder. Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Vean cómo dice aquí. El testimonio de Jehová, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es la palabra de Dios? Diga, es fiel. ¿Cuántos ya tienen la confianza de que toda la palabra de Dios se cumple? A ver, ¿cuántos? Miren, podemos decir amén. Y ahorita vamos a ver que muchos realmente no creen a la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído que Cristo viene? A ver. ¿Y cuántos muestran con su vida que realmente creen que Cristo viene? ¿Ya vio? Ya se dio cuenta que podemos decir, no, yo creo que lo que dice aquí se va a cumplir. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? ¿Cómo mostramos que realmente creemos que Cristo va a venir? Lo hemos enseñado. Si el que está a tu derecha realmente le cree a la palabra que Cristo viene, ¿cómo está viviendo? A ver, ¿cómo está viviendo? En santidad, velando, orando, santificándose, amando a sus hermanos, predicando el evangelio, congregándose, sirviendo en la iglesia, porque él cree realmente que Cristo viene. Y si no hacemos nada de eso, no creemos, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso, miren, es muy importante esto. Ahorita vamos a ver, hermano, que para poder crecer a través de la palabra hay que creer en la palabra, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es fiel, ¿verdad? Que hace sabio a quién, hermano. A ver, ¿qué me trae la palabra de Dios a mi vida si yo soy constante en leerla, en meditar en ella? ¿Qué me trae a mi vida? Me trae sabiduría. ¿Cuántos saben la diferencia de conocimiento a sabiduría? A ver, ¿cuántos conocen la diferencia? ¿Cuántos tienen conocimiento? A ver, ¿cuántos conocen la palabra de Dios? Tienes conocimiento. Ahora, ¿qué es tener sabiduría? Aplicar ese conocimiento a tu vida. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Yo tengo el conocimiento. Miren, aquí, gracias a Dios, no nos ha hecho falta palabra de Dios. Ya tenemos el conocimiento. ¿Qué nos falta? Sabiduría. ¿Cuántos varones, cuántos ya tienen el conocimiento de que si amas a tu esposa, estás evidenciando que eres cristiano y que cuando venga Cristo te vas? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos son sabios? ¿No hay ni un amén? No hay ni uno que sea sabio, que ya esté amando a su esposa, respetándola, tratándola como a vaso más frágil, dando su vida por ella. ¿No hay ningún varón aquí? Esa sabiduría. Jóvenes, ¿cuántos saben que deben de huir de la fornicación? ¿Nadie sabe? ¿Ni un joven sabe que tiene que huir de la fornicación? Jóvenes, contesten, ¿cuántos jóvenes saben que tienen que huir de la fornicación? ¿Qué tienes? Conocimiento. ¿Qué tienes? ¿Pero tienes sabiduría? ¿Aplicas ese conocimiento realmente a tu vida? ¿O te da lo mismo ir a fornicar y estar besándote con el novio y tocándote con el novio? Porque mira, ese es el problema de la iglesia. Podemos tener mucho conocimiento y ¿qué nos falta? Sabiduría. ¿Dónde adquieres la sabiduría? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo te va a dar el conocimiento, te va a dar la sabiduría para que tengas temor de Dios. A ver, ¿qué te da la palabra de Dios? Sabiduría para que tengas temor de Dios. Amén. Mire, dice así: los mandamientos de Jehová son rectos. A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Es recta, es verdad, es íntegra. ¿Qué hace la palabra de Dios en sus hijos? Alegra el corazón. Y los que no son sus hijos, ¿qué les hace la palabra de Dios? Los amarga.
El que no es hijo de Dios y oye que no tiene que fornicar, que no tiene que tomar, y no es hijo de Dios, ¿la palabra de Dios le alegra? No, dice, yo no voy a ir a tu religión porque ahí prohíben todo, no te dejan vivir la vida. Ahorita estaba platicando con mi hermana Guille de unos parientes que ellos dicen vivir la vida es andar de borracho, que te metan a la cárcel por borracho, ¿eso será vivir la vida? No, hermano, la palabra de Dios, ¿qué hace en mi vida? Trae alegría, ¿verdad? Trae gozo. El precepto de Jehová, que también es la palabra, ¿cómo es? Es puro, que alumbra, ¿qué, hermano? Los ojos, ¿sí? El temor de Jehová, ¿cómo es? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos, ¿qué? Justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además que amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuántos dicen amén? Vean, si usted va a Salmo 119, 133, Salmo 119, 133, la palabra ordena mis pasos, hermano. ¿Cómo van a ser ordenados mis pasos? A través de la palabra de Dios. Salmo 119, 133. Si ya lo tiene, mire lo que dice aquí. ¿Cómo oraba el salmista aquí? Ordena mis pasos. ¿Cómo? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo va a corregir nuestra vida el Señor? A ver, ¿cómo la va a ordenar? ¿Cuánto tendrá que ordenar Dios de mi vida? A ver, ¿cuánto? Mucho, diga, mucho. Vivimos en un desorden, pero ¿qué va a hacer Dios a través de su palabra? Me va a ordenar mi vida. El Señor a los varones nos va a enseñar a que amemos y respetemos a nuestras esposas. ¿Cuántos dicen amén? A que seamos proveedores fieles del hogar, porque dice que si alguno no provee para su casa, es peor que un impío, peor que un incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos va a enseñar el Señor a los varones? A ser responsables, a amar a nuestras esposas, a instruir a nuestros hijos en la palabra, y Él va a ir ordenando ¿qué? Nuestra vida. Igual a las mujeres, a nuestros hijos también les va a enseñar a que honren a sus padres, los respeten, no los juzguen, no los regañen, sino sean respetuosos con los padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a hacer el Señor a través de su palabra? Nos va a corregir, nos va a ordenar. Por eso dice en 2 de Timoteo, vaya usted a 2 de Timoteo 3:16, que la palabra es útil, hermano. ¿Para qué es útil la palabra? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, y para qué más, y para instruirnos en qué, en toda justicia. ¿Sabía usted que hay hermanos que todavía no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo? Usted se asombraría que luego vienen conmigo y me dicen, hermano, ¿a poco es malo esto? ¿Cuántos años tienes en el evangelio? 10 años. ¿Qué has aprendido de la palabra de Dios? La palabra de Dios me enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Será bueno tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Será bueno eso? ¿Usted se imagina a una persona que ya tiene 20 años y que dice que no es malo? ¿Que porque lo está haciendo con amor? ¿Usted cree que esa persona conoce la palabra de Dios? No la conoce, hermano. Miren, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura, a ver, ¿cuánta? ¿Desde dónde a dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Es inspirada por quién, hermano? Por Dios. Aunque fue escrita por hombres, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. Y es útil. A ver, ¿para qué es la palabra de Dios? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en qué. A ver, todos cómo venimos al Señor antes de ser cristianos, ¿cómo venimos? En una ignorancia total, hermano. Nosotros creíamos que la iglesia verdadera era aquella que tenía picos, que un ministro de Dios era el que se ponía una sotana blanca. Eso creíamos, porque estábamos ¿en qué? En ignorancia. Dios nos ha ido enseñando quién es su iglesia, quiénes son los ministros que Él ha puesto. Él nos ha enseñado lo que es bueno, lo que es malo. Él nos ha enseñado cómo adorarlo.
Él nos ha ido enseñando muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha ido corrigiendo, nos ha ido hablando a nuestra vida y nos muestra que estamos mal. ¿A cuánto nos muestra Dios que estamos mal cada que oímos su palabra? Él lo hace. Y además nos está enseñando que debemos de andar en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra tiene el poder para irnos, ¿qué? Perfeccionando. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor en el 17? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor a través de su palabra? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? A ver, ¿cuántos ya aprendieron lo que es ser perfecto? A ver, ¿que ya no vamos a fallar? No, ¿qué es ser perfecto? ¿Cuál es el tema? Diga, maduro. A ver, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? A una madurez. Porque ¿qué es toda la iglesia? Son niños. A ver, ¿qué es toda la iglesia? Son niños. Nos peleamos con la esposa, los hijos se pelean entre ellos, todo el mundo nos andamos peleando, tenemos envidias, somos chismosos. ¿Somos qué? Niños. Pero Dios a través de su palabra no nos va a llevar a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios, que a través de su palabra, que es útil para enseñarme, redarguirme, corregirme, instruirme, me va a llevar ¿a dónde? A la madurez. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué me está llevando a la madurez? Enteramente preparado, ¿para qué? Para que demos testimonio allá afuera, hermano, de que realmente somos hijos de Dios. A ver, ¿para qué me está llevando a la madurez? Para que seamos luz allá afuera, para que allá afuera sí vean lo que es un cristiano, para que en mi casa ya no haya pleitos, para que en mi casa haya paz, haya gozo, haya amor. ¿Nadie dice amén? Para eso nos está madurando, hermano, para toda buena obra. Mire, en Efesios 4:11, vamos a verlo, y esto tiene que quedar claro hoy. El Señor ha puesto ministros. A ver, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Para qué puso sus ministros? Para edificar su iglesia, para que el ministro a través de su palabra edifique su iglesia. Lo dice Efesios 4:11. ¿Ya lo tiene usted? Y él mismo está hablando de nuestro Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor? Constituyó a unos papas, padrecitos. ¿Qué constituyó nuestro Señor Jesucristo? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. ¿Para qué los puso el Señor en su iglesia? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de un ministro? Edificar a la iglesia. A ver, ¿cuál es la función de un ministro? No es hacer eventos, no es hacer conciertos, no es hacer excursiones, no es hacer kermés, no es hacer nada de eso. Un ministro, su función es edificar a la iglesia. A través de su sabiduría, a través de sus visiones, a través de lo que soñó en la noche, a través de qué va a edificar a la iglesia. A través de la palabra de Dios. Un requisito para ser ministro de Dios es alguien que no es indocto, alguien que no ignora la palabra de Dios. Un requisito para un ministro de Dios es que él conoce ¿qué? La palabra de Dios, y que la predica tal y como está ¿qué? Escrita. Ese es un requisito para un ministro de Dios. ¿A cuánto le está quedando claro hasta ahí? Si tú vienes a este lugar, ¿qué esperas escuchar? La palabra de Dios. ¿Qué esperas escuchar? La palabra de Dios. Y tú tienes que tener cuidado que no vaya a hablar Vicente, sino que sea hablada la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso fuimos puestos, ¿verdad? Para predicar ¿qué? La palabra de Dios. Si tú vas a Hechos 6, en Hechos 6 ya había problemas con la iglesia. Había queja de unos hermanos que no los estaban atendiendo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pusieron diáconos, ¿no? ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? ¿Para qué pusieron diáconos? ¿Para qué pusieron los diáconos?
para que ellos, sí, pero para que ellos se ocuparan, se dedicaran ¿a qué? A la palabra de Dios y a la oración. ¿Cuál tiene que ser la ocupación de un ministro de Dios? La palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar todo su tiempo de un verdadero ministro de Dios? ¿Dónde tiene que estar la mayor parte de su tiempo? Orando y estudiando la palabra de Dios. A ver, ¿a cuánto les está quedando claro? Porque me ve así como que, mire, vamos a leerlo. Dice así, Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vean, ahí había una queja de que había viudas que no recibían la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, vean lo que dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? A ver, ¿qué había pasado ya por tanta necesidad que había en la iglesia? ¿Qué hacían los apóstoles ya? Los apóstoles estaban dedicados a ver las viudas que no tenían que comer y darles el alimento. Y ¿para eso los puso Dios? ¿Para qué los puso Dios? Para predicar la palabra. Y ellos se dieron cuenta de que ahí no estaban haciendo lo que les habían mandado hacer. Y dice, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir ¿qué? A las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? De este trabajo. Y nosotros, vean lo que es un ministro de Dios, persistiremos en la oración. ¿Y dónde? Si alguien de aquí se va un día a otra iglesia por alguna razón, busca un ministro de Dios que tú veas que se dedica a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, si el que te está enseñando no estudia la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios, ¿qué te va a enseñar? A ver, no te va a enseñar nada. Y por eso hay pastores, hermano, que hacen muchas actividades y entretiene a la iglesia y hace tardeadas, hace obras de teatro, hace kermés, porque la gente así está a gusto, pero no les enseña ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo dijimos que iba a ser edificada la iglesia? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante que usted sepa cuál es mi función, para que yo al rato no lo esté entreteniendo ni les haga perder su tiempo. Venimos a escuchar, ¿qué dijimos? La palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:24? Aquí tiene que quedar claro, Pablo dice que él fue puesto como ministro. ¿Para qué cree que fue puesto como ministro? Para predicar la palabra de Dios. A usted a lo mejor me está oyendo muy repetitivo en esto, hermano, pero créame que ya no se predica la palabra de Dios. Créame que usted va a una iglesia, hermano, y lo que menos se predica es la palabra de Dios. Colosenses 1:24, ¿lo tiene? Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Qué fue hecho Pablo, hermano? Ministro, según la administración de ¿quién? De Dios. ¿Quién es el que nos pone? Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente ¿qué? A ver, ¿sí entendió para qué fue llamado Pablo como ministro de Dios? Para que predique cumplidamente ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué le pedía Pablo a Timoteo que hiciera en la iglesia? Predica la palabra de Dios. A ver, ¿qué le pedía Pablo a Timoteo? Predica la palabra de Dios, porque vendrán tiempos donde la iglesia ya no va a querer escuchar la palabra de Dios, y no la iglesia, sino los falsos creyentes. Pero ¿cuál fue el mandamiento que le dio Pablo a Timoteo? Predica la palabra de Dios. Mire, primera de Pedro 4:11, ya no lo busque, ya nomás, ahí está grabado. Dice que si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Vaya usted a Hechos 18:1. Hoy tenemos que entender, hermano, la importancia
de lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuánto tiempo se quedó Pablo con la iglesia de los Corintios? ¿Cuánto tiempo se quedó ahí con ellos enseñándoles la palabra de Dios? Vamos a verlo ahorita. Hechos 18:1. Aquí vamos a ver que Pablo estaba entregado, hermano. ¿Entregado a qué? A la predicación de la palabra. Y ahorita vamos a ver otra cita donde se pasó 1.5 años, hermano, con una iglesia. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, ¿cómo estaba? Por entero a la predicación de ¿qué, hermano? A ver, ¿a qué dedicó toda su vida Pablo, todo su tiempo, toda su fuerza? ¿A la predicación de qué? De la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿qué? El Cristo. Mire, ahora sí vaya a esta cita. Vaya usted, déjeme ver dónde está la cita, porque tardó 1.5 años predicándole a los corintios. Está en Hechos 18:9. 18:9, ¿ya lo tiene? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, vean al apóstol Pablo, 1 año y 6 meses, 1 año y medio se detuvo. Pablo se quedó a vivir en esa ciudad 1 año y 6 meses. ¿Para qué se quedó a vivir en esa ciudad? Pablo sí entendía la importancia de predicar la palabra de Dios, hermano. Un ministro, hermano, si Dios lo envía a un pueblito y es necesario que ese ministro se quede a vivir ahí por los años que sean necesarios, ¿qué tiene que hacer ese ministro? Predicar la palabra. Se va a quedar ahí y va a predicar la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para salvarnos y para llevarnos a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Pero diga, la palabra de Dios. ¿A cuántos ya les quedó claro qué es la palabra de Dios? Mire, Pablo oraba, hermano. Vamos a Colosenses 4:2-3. Y esta tiene que ser la oración de todo ministro. Colosenses 4:2-3. ¿Sabe que los ministros oran para que su iglesia se le llene? Para que Dios le dé dinero para que haga un bonito templo. ¿Sí los ha escuchado? ¿Sabe cuál tiene que ser la oración de un verdadero ministro? Mire, Colosenses 4:2-3. ¿Ya lo tiene? Dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Pablo le pedía a la iglesia, orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes, hermano? Por nosotros. Ustedes tienen que orar por los ministros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy, ¿qué? Esa tiene que ser nuestra oración, que Dios nos abra puerta. Cuando tú vayas a visitar a alguien, dile: Padre, ábreme una puerta en esa casa para que yo les pueda hablar de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa tiene que ser nuestra oración, porque nosotros entendemos que el poder está ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora miren, es muy importante esto que vamos a ver. ¿Cuántos saben cómo viene la fe? A ver, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo crees con la fe? A ver, por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero ahorita vamos a ver que aunque mucha gente la escucha, hermano, no crece. ¿Por qué no crece? Porque hay requisitos para poder aumentar nuestra fe al escuchar la palabra. Dice que si yo no entiendo la palabra, ¿qué pasa? No doy fruto. ¿Cuántos han leído la palabra del sembrador? ¿Por qué no dieron fruto 3 tierras ahí? No entendían la palabra, hermano. ¿Qué se necesita para dar fruto, para crecer? Entender la palabra. A ver, otra vez, dile que está a tu lado: necesitas entender la palabra.
Es un requisito básico. Necesitas entender la palabra. Si no entendiste nada de lo que se te predica aquí, porque mira, hay gente que me dice, leo y no entiendo, hermano. Bueno, la palabra de Dios hay que escudriñarla. Hay que pedirle al Padre que te dé sabiduría, y además te dejó maestros. Si no entiendes algo, ¿qué tienes que hacer? Ve con tu pastor y dile, hermano, aquí leí esto y no entendí nada. ¿Y el pastor qué? Te va a explicar. Pero tú tienes que entender. Dile que está a tu lado, tenemos que entender. Porque mira, ahorita vamos a llevarnos como una hora de predicación y a lo mejor alguien no entendió nada. ¿Tú crees que esa persona va a ser salva o va a crecer? No va a crecer. Necesitamos que diga, entender la palabra. Eso está en Mateo 13:23, si quiere ir ahí. Hay que entender la palabra de Dios. Y para eso Dios dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Hay que pedir sabiduría. Mira, hermano, no hay peor cosa que uno que se llama cristiano y que es bien soberbio y orgulloso y que dice, yo ya sé todo. ¿No te has encontrado gente así? Cuando el Señor me alcanzó, hermano, yo le quería enseñar a unos hermanos y me decían, pero si tú acabas de nacer, tú tienes un mes y me quieres enseñar a mí, me decían. Mi mismo pastor me dijo, si yo soy el pastor y tú me quieres enseñar, así me dijo mi pastor. Y mi pastor andaba en la prosperidad y yo le quería enseñar que se iba a ir al infierno si seguía predicando ese evangelio. Cuando ya alguien no quiere ser enseñado, hermano, ya ahí se quedó. Dile que está a tu lado, necesitamos ser enseñados y necesitamos humillarnos ante Dios y pedirle que nos dé ¿qué? Sabiduría para poder ¿qué, hermano? Entender la palabra. ¿Qué dice hermano Mateo, ¿qué dijimos? 13, 20, ¿qué? 3, ¿verdad? Mire lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, fíjate que quién puede dar fruto, quién puede crecer. Este es el que oye y además ¿qué, hermano? Entiende la palabra. ¿Y qué pasa si la oye y la entiende? Da fruto. Hay gente que puede tener conocimiento, vuelvo a lo mismo. El que está a tu lado puede tener mucho conocimiento y a lo mejor ¿qué? Ni la entiende. A lo mejor sí, yo ya me sé esto, a lo mejor ni la entiendes. ¿Por qué? Porque no la pones por obra. ¿De qué te sirve que sepas que tienes que amar a tu esposa si no la amas? ¿De qué te sirve? No la entiendes. ¿De qué sirve que vengamos, como decía ahorita el hermano Rubén, a adorar a Dios y estoy enojado con alguien de aquí? ¿De qué sirvió? No sirvió de nada, fue un tiempo ¿qué? Perdido. ¿De qué sirve que te peleaste con la esposa y vienes a ministrar la alabanza? A ver, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Pero eso sí, tienes el conocimiento, no entiendes la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que si yo maltrato a mi esposa, mis oraciones no son escuchadas? A ver, varones, ¿cuántos saben eso? ¿Pero lo entiendes? ¿Lo entiendes? Porque ya te peleaste con la esposa y luego vas a orar, dice Dios, ni ores. Yo no te estoy escuchando. Hasta que me empiezas a amar a tu esposa, a respetarla, te voy a escuchar tus oraciones. Así lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay que creer la palabra de Dios. Ese es otro requisito. A ver, otra vez, hay que, ¿qué? Creerla, hermano. Mira, Hebreos 4:1. Y ahorita vamos a demostrar que muchos no creen a la palabra de Dios. Dicen amén, pero no creen a la palabra de Dios, hermano, y esto es tremendo. Por eso no hay un crecimiento, hermano. Hebreos 4, ¿lo tiene? Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. A ver, ¿qué permanece todavía, hermano? Diga, todavía está la promesa de que seamos salvos a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todavía está esa promesa. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. Había gente ahí, hermano, que decía creer, pero realmente no habían creído. Porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué? La buena nueva como a ellos. A ver, ¿qué se nos ha anunciado a nosotros ya, hermano? Diga, el evangelio.
el evangelio de la salvación en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿y qué se les predicó también al pueblo de Israel? ¿Qué se les predicó? También el evangelio se les predicó, pero no les aprovechó el oír la palabra. Vean, no les aprovechó el oír ¿qué? ¿Por qué no les aprovechó oír el evangelio? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ver, ¿qué les predicaron a los judíos? La palabra de Dios. A ver, ¿qué les predicaron a los judíos? La palabra de Dios. A eso vino Cristo y les predicó la palabra de Dios. ¿Por qué no les sirvió de nada? No la creyeron. No la creyeron. A ver, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Bueno, ya hay como 10. A ver, ¿cuántos le creen a la palabra de Dios? Si tú dices que tú le crees a la palabra de Dios, tú estás buscando el reino de Dios y su justicia primero. A ver, ¿qué estamos buscando si le creemos a Dios? El reino de Dios y su justicia. Yo estoy buscando primero, antes que mi trabajo, antes que cualquier cosa, yo estoy buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y creo que si yo la busco, hacer la voluntad de Dios, ¿qué me va a venir? Todo lo que yo necesito. A ver, ¿qué me va a venir? Todo es añadido por la fe, hermano. Yo creo y el Padre me añade todo lo que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hay de los que buscan primero la comida? ¿Escucharán la palabra con fe? ¿Creerán a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que por cuánto estemos afanados. A ver, ¿por cuánto? ¿Cuántos creen que el Señor tiene cuidado? Dile a que está a tu lado, a ver, ¿tú crees realmente que el Señor tiene cuidado de ti? ¿Tú lo crees realmente? ¿Tú lo crees realmente que Él tiene cuidado de ti? Porque así lo dice la palabra de Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él ya prometió que nunca va a dejarme y nunca va a desampararme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde tengo que ocuparme yo entonces ya nada más? En estar con Él, adorarlo, leer su palabra, obedecerla, y todo me es añadido. ¿Cuántos dicen amén? Eso es que oír la palabra y creerla. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te ponía el ejemplo de ese rato, ¿cuántos creen que Cristo viene? A ver, ¿cuántos creen? Bueno, si tú realmente crees esta palabra, vas a vivir en santidad, en amor, en comunión, velando, orando y sirviéndole al Señor. Si realmente crees la palabra. Si no estás viviendo así, oyes la palabra sin fe, no la crees. Estamos igual que el pueblo judío. El pueblo judío, hermano, Cristo les reclamó: ustedes se alaban de que Moisés es su pastor de ustedes, ni siquiera creen a sus escritos, les decía. Ustedes creen en Moisés supuestamente y ni siquiera le creen a su palabra. Cristo lo que quiere, hermano, es que le creamos a su palabra. De nada sirve que yo la escuche si no la creo. De nada sirve, hermano. La palabra hay que creerla. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces sí tiene el poder, ¿para qué? Para salvarme y para edificarme. Cuando yo le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar? Lo creemos. Por eso nunca nos vamos a dejar de congregar. Por eso nunca vamos a dudar de su palabra, porque Él es fiel. ¿Cómo es nuestro Dios? Él es fiel. Mire, Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Yo tengo que recibir la palabra, hermano, como palabra de Dios. A ver, ¿cómo tengo que recibir la palabra? Mire, esto parecería así como que algunos van a decir, pues sí, no, pues es la palabra de Dios. Hay gente que viene aquí, hermano, y han dicho, ¿y quién es ese señor? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué como que Él nos manda? Como que Él... ¿Qué palabra estamos hablando aquí? ¿Cómo se tiene que recibir la palabra que estamos dando aquí? Como palabra de Dios, ¿no? Mire, parecería muy sencillo, hermano, y ahorita vamos a ver que mucha gente no la escucha como la palabra de Dios. Ya tiene Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, a ver, ¿qué recibieron? ¿Que oíste de quién? De nosotros. A ver, ¿nosotros qué hablamos, los ministros de Dios? A ver, dile que está a tu lado:
¿Tú realmente crees que Vicente está hablando la palabra de Dios? A ver, dile, pregúntale, ¿por qué? Mire, hermano, hay hermanos que dicen que yo estoy lleno, que yo ando en pecado porque nada más predico de pecado. Así dicen. La palabra dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Ese hermano dice, anda en pecado, por eso siempre anda hablando de pecado, dice. Así dicen. A ver, yo les he hablado algo aquí que no está escrito en la Biblia. Cuando les predico, ¿qué les predico, hermano? A ver, la palabra de Dios. Hay otros que cuando yo les digo que dice Dios que hay que congregarse y que no dejes un partido por Dios, dicen, lo dice porque tiene envidia, ¿por qué no lo va a poder ver? ¿Usted cree que yo estoy hablando mi palabra? A ver, dile que está a tu lado. A ver, la palabra que está hablando Vicente, ¿realmente crees que es la palabra de Dios? A ver, ¿quién nos está hablando ahorita? A ver. Dios. Mire, aquí dice Pablo, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias ¿a quién? A Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿que oíste de quién? De nosotros. Nosotros hablamos ¿qué? La palabra de Dios. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es que, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los. A ver, ¿cómo tienes que recibir la palabra que se te está predicando por seres humanos aquí? Por eso tú no te fijes quién sea el predicador. No estés diciendo, a ver, ¿quién va a predicar hoy? El que me va a hablar es Dios. A ver, ¿quién te va a hablar? ¿Te está hablando el hermano Vicente? Dios. Ahora, un mundano oye esto y va a decir, están locos. Dice él que es Dios. Yo no soy Dios, pero estoy hablando la palabra de Dios. Y así la tienes que recibir como palabra de Dios. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que mostrar respeto. Dile que está a tu lado, tienes que mostrar un respeto cuando está predicando alguien allá enfrente. Así dile. A ver, ¿qué tienes que mostrar? Porque ¿quién está hablando? ¿Sí está entendiendo eso, hermano? A ver, si el hermano Vicente está predicando y usted está mascando chicle, platicando, volteando para otro lado, ¿usted cree que esa persona entiende quién está hablando en este púlpito? ¿Usted cree que lo entiende? No, no lo entiende. ¿Estará recibiendo esta palabra como palabra de Dios? No la está recibiendo. Nosotros predicamos ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ustedes cómo tienen que recibir esta palabra predicada por este hombre? Como palabra de Dios. Y en ese momento vamos a ser ¿qué? Edificados. Cuando usted venga a pedirme un consejo, yo no le voy a dar mi consejo, le voy a dar el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay matrimonios que no se atreven a venir conmigo y tienen muchos problemas y no se atreven a venir conmigo para recibir el consejo de Dios. Y dicen, ay, ¿él qué te puede decir? Si es hombre, si él también anda mal. Así, porque esos son los que les da vergüenza ir con el pastor. Tienes que recibir la palabra como ¿qué? Como palabra de Dios, si no, no vas a ser edificado. Por cierto, si aquí hay matrimonios que ya están a punto de divorciarse, se están matando, para eso estoy. Vengan y platicamos. ¿Nadie dice amén? Si alguien ya tiene problemas con sus hijos y ya los quiere matar, colgar o correr de la casa, vengan y platicamos. Y les voy a dar ¿qué? La palabra de Dios. Yo le decía a una persona que está muy mal en su matrimonio, ve con tu esposa, con el pastor, porque su esposa va a otra iglesia, y pidan ministración del pastor, porque se van a perder los dos. Se van a perder porque como viven, están evidenciando que no son cristianos. Necesitan una ayuda pronto. A ver, ¿qué necesitan? No te puedes pasar 10 años mal en tu matrimonio con tus hijos, porque estás evidenciando que no eres cristiano. Y te vas a morir así y te vas a ir al infierno. Va a venir Cristo y te vas a quedar. Para eso están los ministros, para que te den el consejo de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué tiene poder para qué? Para madurarnos. El matrimonio, ¿por qué está mal, hermano? Son niños peleándose por la paletita y el carrito. Son niños. ¿Qué necesitan? El consejo de Dios, ¿para qué? Para madurar, para comportarse como hijos de Dios y para evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, si tienes a tu esposo ahí, dile, ya ves, y a ti te da vergüenza ir a contar tus trapitos. Así son los varones, hermano. Ay, ¿tú qué tienes que ir a decir al pastor? Como si yo fuera a darle mi consejo. Le voy a dar el consejo de Dios. Dile que está a tu lado, y necesitamos ese consejo. ¿Sí crees que lo necesitas o no? Después ya viene conmigo, hermano, ya me voy a divorciar. ¿Y qué? ¿Quieres que te dé la persinada o qué? ¿Ya qué quieres? Ven antes de que venga la desgracia. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, a la palabra, hermano, hay que buscarla como a plata, como a la plata. Proverbios 2:1. A ver, y que quede claro hoy, hermano, la palabra, hermano, no se compara con nada de este mundo, hermano. Todos esos que ven una pelea, un partido, o que van a hacer otra cosa antes de oír la palabra, es porque no entienden, hermano, no entienden el valor de la palabra de Dios. Mira lo que es la palabra de Dios. Proverbios 2:1, ¿ya lo tiene? Dice así, mire: hijo mío, si recibieres, ¿qué dice Dios? Mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. ¿A qué tiene que estar atento nuestro oído, hermano? ¿A cómo quedó la América? A eso tiene que estar. Mira, todo mundo, hermano, habla de puras tonterías. Nuestro oído, ¿dónde tiene que estar atento? A la sabiduría, a la palabra de Dios. Si inclinares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. Si clamares, ¿a qué? A la inteligencia. Y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares. A ver, ¿cómo es la palabra, hermano? ¿Más valiosa que qué? Más valiosa que la plata, que el oro, que las piedras preciosas. La palabra es más preciosa que eso, hermano. Dice, si la buscares como a la plata y la escudriñares como a qué, hermano? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. A ver, ¿cuántos realmente saben lo que tienen en sus manos, hermano? En verdad, ¿cuántos? Mira, este no es un simple libro, hermano. Es la sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra que es vida, la palabra que salva, que restaura, que te trae paz, gozo, sanidad, libertad. La palabra de Dios. ¿Cuántos realmente entienden lo que tienen? A ver, hermano, ¿cuántos saben? ¿Cómo es posible que trabajemos 10 horas, hermano, por cosas que se pudren, a ver, y no tengamos 10 minutos para leer la palabra de Dios? A ver, ¿cómo nos explicamos eso? A ver, ¿hay algún entendimiento en eso? ¿Hay alguna lógica en eso? ¿Qué es más valioso? A ver, la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar todo mi tiempo, mi esfuerzo? En la palabra de Dios. No es posible que yo pase todo mi tiempo en cosas vanas, hermano, cosas que no edifican. La palabra de Dios es más valiosa que cualquier cosa. En ella hay sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En Jeremías 6:10, si lo quiere buscar, Dios le hizo un reclamo al pueblo de Israel que no amaban su palabra, hermano. Dile que está a tu lado, tenemos que amar la palabra de Dios. A ver otra vez, ¿qué tenemos que amar? La palabra de Dios, tenemos que amarla, hermano, atesorarla. ¿Qué hacía María? Dijimos la otra vez, cuando llegaba Jesús a visitarla, ¿qué hacía María? Se sentaba a sus pies. ¿A qué se sentaba a los pies de Jesús María? A escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermano? Como María. Dile que está a tu lado, tú tienes que ser como María, no como Marta. ¿Cómo estaba Marta? Tenemos que amar la palabra de Dios, hermano. Mira, a mí antes de ser cristiano me apasionaba el fútbol, hermano. Me apasionaba. Yo era de esos locos que gritaba ¡gol! Y veía tele todo el día, hermano. Yo tenía hasta cable para ver los partidos de Europa y todas las finales. Entraba a quinielas. Mi pasión era el fútbol, hermano. Eso era mi pasión. Ahorita mi pasión tiene que ser Cristo y su palabra. Tiene que ser mi pasión. Tengo que ser enamorado de Cristo y de su palabra. Tengo que, cuando yo hable con alguien, ¿qué es lo primero que tiene que salir de mi boca? La palabra de Dios, porque yo amo la palabra de Dios, hermano. Yo siempre que platico con alguien, siempre sus negocios, sus carros, sus partidos de fútbol, siempre, hermano, siempre. Eso es su tesoro.
Eso es lo que aman. Cuando alguien está enamorado de la novia, ¿en quién está pensando todo el día? En la novia. ¿De quién habla todo el día? De la novia. Si tú amas la palabra, amas a Cristo, ¿de quiénes hablas todo el día, hermano? De la palabra y del Señor Jesucristo, hermano. Ahí sí aplica, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, hermano. Tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios, hermano. Así dice, que la palabra more en abundancia en ti. Así dice la Escritura. Tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Mire, dice ahí en Hechos 13:1. Ya Jeremías ya lo expliqué, ¿eh? Dijimos que Dios le reclamó al pueblo de Israel. ¿Qué le reclamó? Que no amaban la palabra, y nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Hay textos que ya no los leo, hermano, para avanzar porque se me está yendo el tiempo. Hechos 13, ¿ya lo tiene? Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sí es ahí? Porque a mí no me suena el texto, hermano, pero dice, no, hermano, bueno, vamos a leer desde el 6. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado, ¿qué? Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Cómo era este Sergio Paulo? Era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, vean, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué tiene que haber en mi vida? Sí. Dile a que está a tu lado: tienes que desear oír la palabra de Dios. A ver, otra vez: tienes que desear oír la palabra de Dios. Desde que yo vine a Cristo, hermano, a mí ya es raro quien me visita. Ya es raro quien me visita, y cuando alguien me visita yo le predico la palabra de Dios. Después ya no lo vuelvo a ver porque no desean, ¿qué? No quieren oír la palabra. Pero me sorprende que algunos, diciéndose cristianos, tampoco les gusta ir conmigo. Dicen: ya vas a empezar, ya vas a empezar. Ya no me digas, ya sé. Hermano, un verdadero cristiano desea oír la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Aquí no hay alguien que cuando alguien lo exhorta dice: ya, ¿quién te crees? Ya muy santito, ya no me digas nada. ¿No habrá alguien aquí así? ¿Ya no haya nadie aquí? Cuando alguien te exhorta, ¿qué dices? Sí, dime, es para mi bien. Estoy mal y la palabra de Dios es para mi bien. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano, ¿qué hace? Desea, ¿qué? Oír la palabra de Dios. Hay un deseo en él de escuchar la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:1. ¿Cómo la desea un cristiano la palabra? ¿Lo ha leído? Primera de Pedro 2:1. Como niño recién nacido. Yo espero que hoy, mire, hermano, si hacemos todo esto que estamos viendo, vamos a crecer. Sí, vamos a crecer porque la palabra tiene poder para llevarnos a la madurez. Pero dice así, Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia. Hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios. Pero mira, el punto es, la tenemos que desear como un niño. ¿Qué? ¿Cuántos tuvieron bebés aquí? A ver, ¿qué te pedía tu hijo cada ratito? Cada ratito, a ver. Comida. Cada ratito mi hija no me dejaba dormir a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6, todo el día quieren ¿qué? Comer. Así es un cristiano, hermano. Un cristiano quiere comer la palabra de Dios. En toda oportunidad, ¿qué está haciendo? Escuchando la palabra de Dios. A ver, ¿qué está haciendo en toda oportunidad? Hay un deseo por oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a cambiar, le va a restaurar, le va a salvar. Hay un deseo, hermano, por oír la palabra de Dios. Como un niño ¿qué? Recién nacido. Dice, la leche espiritual no adulterada, eso sí, no mezclada, la palabra pura, para que por ella, ¿qué hace la palabra de Dios?
crezcáis para salvación. Si el que está a tu lado tú lo ves que no ha crecido, aunque tiene el bigotote y se comporta como un niño, ¿por qué crees? A ver, no toma su leche, no toma leche, puro gansito, novelas, películas, fútbol, no come, hermano, por eso está como está. No sabe discernir entre lo santo y lo profano, no sabe discernir si es cristiano o no. Dice, hermano, no sé si soy salvo. Te falta tu lechita. A ver, ¿qué te falta? La palabra de Dios. Peleo mucho con mi esposa. Es que todavía andas viendo muchas novelas. ¿Quieres que tu pareja se parezca a la de la telenovela? ¿Te hace falta lechita? A ver, ¿qué nos hace falta, hermano? La palabra de Dios. ¿Y por ella vamos a qué? A crecer. ¿Por ella vamos a qué? A crecer. No lo busque. En Salmo 1:2 dice que la palabra tiene que ser nuestra delicia. A ver, ¿qué tiene que ser la palabra? Mi delicia. No es una carga, no es ay, qué aburrido otra vez la palabra. Es una delicia estar alimentándome de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 hay que estar llenos de la palabra, hermano. Eso ya también lo expliqué. A ver, otra vez hay que estar ¿qué? Llenos de la palabra. Y ya cerramos con esta cita, Mateo 7:24. Mateo 7:24. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Si ya Dios me dijo lo que tengo que hacer, hay que hacerlo. Y vamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7:24, 27. ¿Ya lo tenemos? Mire, la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad que sí? Pero vea cuándo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, a ver otra vez, ¿cuál es la condición ahí? Obedecer, ¿verdad? Obedecer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿dónde, hermano? Sobre la roca, sobre Cristo. Descendió lluvia. Mira, pueden venir lo que venga, lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasa a esa casa? No cayó. Si alguien oye la palabra y lo obedece, ¿cuándo va a caer, hermano? No cae, no se desanima, no anda practicando el pecado, porque estaba fundada ¿sobre dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y créame que la mayoría está aquí, hermano. Oyen la palabra y ¿qué? Y no las hace. Dice Cristo, le compararé a un hombre insensato, tonto, que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? ¿Usted cree que puede haber divorcios en el cristiano? Pero sí hay. ¿Por qué hay matrimonios destruidos siendo cristianos? Edifican en arena, hermano. Oyen y oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Hoy ya Dios nos habló. Mi palabra tiene el poder, pero tienes que creerla, tienes que atesorarla, tienes que buscarla como al oro y la plata, tienes que estar lleno de ella, tienes que recibirla como palabra de Dios y tienes que obedecerla. Y entonces vas a ver el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Como siempre, te voy a pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas. No estés pensando, le hablaron al de al lado, te hablaron a ti y a mí. Examínate cuánto crees a la palabra. Examínate cuánto estás lleno de la palabra. Examínate de qué hablas en todo el día, en qué piensas en todo el día. Examínate. Examínate cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos. Examinémonos. Aún es tiempo de corregir a través de la palabra. Aún es tiempo antes de que muramos o venga el Señor. Examinémonos. La palabra no falla. Los que fallamos somos nosotros por no creerla, por no obedecerla. Pero la palabra tiene poder para salvarnos, para edificarnos. Padre, he predicado tu palabra, mi Señor, creyendo que tiene poder para salvarnos y llevarnos a la madurez. Yo te ruego por toda tu iglesia, Padre, y por todos los que están aquí,
por aquellos que no te conocen, Señor. Yo ruego que hoy crean a tu palabra, que la entiendan y que pongan toda su confianza en el sacrificio de Cristo y se arrepientan de sus pecados. Y yo ruego por tu iglesia, Padre, para que ya maduremos, Señor, para que ya obedezcamos, para que ya entendamos, mi Señor, que debemos de poner por obra tu palabra. De nada sirve tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica, Señor. Ayúdanos. Yo te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada alma que está en este lugar, que tengas misericordia, Padre, y que nos hagas entender, que nos des la sabiduría, Padre, para entender tu palabra, para atesorarla, para buscarla. Yo te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tu iglesia te da la gloria con este aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo
No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi voz.